Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y para el día de hoy vamos a continuar en la serie Errores que cometemos mientras edificamos en la presencia del Rey, tercera parte. Y encontramos a Nehemías en el lapso de tiempo que está todavía frente a la presencia del Rey Artajerjes, hablando con él, buscando la autorización para poder ir a ejercer aquello que Dios ha puesto en su corazón. Y vamos a iniciar con el punto, la importancia de un testigo. Pero antes de entrar en la enseñanza de lleno, acompáñame a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te adoramos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, te exaltamos. Tú eres bueno. A ti, Dios, damos la gloria, a ti damos la honra, a ti damos toda alabanza y adoración, porque es tuya. Espíritu Santo, glorifica a nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Espíritu Santo, necesitamos palabra. Oh Espíritu Santo, tú estabas allí en el principio. Tú te movías, Espíritu Santo, sobre la faz de las aguas. Tú estabas allí cuando el Padre decía, hágase los cielos y la tierra. Y eras tú, Espíritu Santo, quien te movías tras las palabras. Espíritu Santo, queremos tu mover en nuestras vidas. Espíritu Santo, queremos que traigas cosas a existencias en nuestras vidas. Espíritu Santo, necesitamos que nos guíes, que nos dirijas. Necesitamos palabra que crea, que forma, que transforma, que sana, que levanta. Necesitamos tu presencia, Espíritu Santo. Y en esta hora, Espíritu Santo, me pongo en tus manos, porque no puedo hacer nada por mí mismo. Tú me conoces, Espíritu Santo, tú vives en mi interior. A donde me muevo, allí estás tú. Y no tengo temor en decir que tú conoces mis flaquezas, mis debilidades, mis faltas y defectos, porque no es mi intención como presentarme como alguien perfecto, Dios, sino tal cual soy, con debilidades, con dificultades, con tropiezos, como alguien que día a día te ofende, te falla y depende de tu gracia y misericordia. Vengo ante tu presencia. Confieso faltas y pecados ante tu presencia. Perdóname, Dios. En esta hora mira a los hermanos y hermanas que han de escuchar la palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que los bendigas. Te pido, Espíritu Santo, que los alcances. Te pido, Espíritu Santo, que la palabra penetre y sea sembrada en sus corazones. Tú dices, Padre, que tu palabra no regresa atrás a ti vacía, sino que hacia aquello para lo cual tú la has enviado. Envía tu palabra, cambia nuestras vidas, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, que solo sea tu palabra, Señor, en mis labios en este día, que el hambriento encuentre pan fresco sobre esta mesa, para la gloria de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en este punto de la historia vamos a continuar exactamente donde nos quedamos en el episodio anterior, donde Nehemías se encontraba ante la presencia del rey y le estaba diciendo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ese fue el único punto que hablamos. La enseñanza completa estuvo basada en esas cosas, en estas palabras que Nehemías le dice al rey. En el día de hoy vamos a continuar en el libro de Nehemías, capítulo 2, en el versículo 6, en la primera parte de este verso. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Y cuando leí el verso, pasé por alto en múltiples ocasiones lo que el verso estaba intentando de transmitir. ¿Por qué Nehemías se toma todo el tiempo
para dejarnos saber que el rey estaba a punto de contestarle, pero que la reina estaba sentada a su lado. Y entonces el Espíritu me ayudó a entender la importancia de un testigo. La palabra del rey era algo irrevocable. Cuando un rey hablaba, cosas acontecían. Fuese lo que el rey dijera, había de ser ejecutado, independientemente de lo que las personas pudieran pensar o la opinión que pudiesen tener. Y que la reina estuviera que la reina estuviera sentada junto al rey, reforzaba las palabras o el compromiso detrás de las palabras del rey. Porque si el rey daba una palabra él solo y era casi imposible que se revocara, entonces cuando el rey daba una palabra frente a un testigo, y en este caso la reina, entonces esta palabra era segura, esta palabra era 100% confiable, esta palabra era irrevocable. Y entonces he comenzado a entender lo que el Señor ha estado intentando de enseñarnos con este versículo. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en lo que sea que Dios te ha hablado. Puedes estar seguro que lo que sea que Dios te dijo va a venir a cumplimiento, porque Dios no estaba solo el día que te dio esa palabra. Allí estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos, que cuando Dios habla, cosas vienen en existencia. Cuando Dios habla, Él está comprometido en hacer las cosas que dice que va a hacer. Dios no te va a decir una cosa hoy y otra cosa mañana. Y también la Biblia nos habla y nos enseña de que nosotros estamos rodeados de una gran nube de testigos, lo que nos posiciona a nosotros en un lugar de compromiso. Y esto es importante, hermano, que lo entendamos, porque tenemos la tendencia de vivir sin compromiso. Y tenemos que recordar que así como la reina estaba sentada al lado del rey Artajerjes, escuchando las palabras que el rey le iba a decir a su siervo Nehemías, así como en el trono está el Padre y nuestro Señor Jesucristo a su mano derecha y el Espíritu Santo en nosotros dando testimonio, de la misma manera estamos nosotros aquí en la tierra, rodeados por una nube de testigos que están mirando nuestro compromiso. Y por experiencia propia tengo que admitir que muchas veces nosotros carecemos de eso. En el Antiguo Testamento hay un versículo que dice: mi nombre es blasfemado a consecuencia de ustedes. Y esto se debía a la falta de compromiso que la nación de Israel tenía hacia su Dios, y con la gran facilidad que ellos se desconectaban de Dios para conectarse con las prácticas paganas que no estaban supuestos a practicar. Y entonces estas cosas llevaban a las naciones a cuestionar la veracidad de Jehová Dios de los ejércitos. Y este tipo de falta de compromiso llevaba a las naciones a blasfemar el nombre del Señor. Y es lo mismo que está aconteciendo en el día de hoy. No hemos cambiado. Los tiempos han evolucionado, la tecnología ha avanzado, pero el comportamiento humano sigue siendo el mismo. Todos los días salimos profesando que somos cristianos con nuestras palabras, y todos los días nuestros hechos lo niegan. La falta de compromiso en nuestra vida lleva a la gente que no cree en el Señor a cuestionar la veracidad del Evangelio, a cuestionar la veracidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces nosotros como creyentes nos enojamos
porque la gente no quiere creer en Cristo, la gente no se quiere convertir, la gente no quiere dejar el pecado, la gente no quiere venir a la iglesia, la gente no quiere escuchar el evangelio. Pero tengo que preguntar en este día, ¿cómo van a hacerlo si nosotros no estamos viviendo con compromiso? ¿Cómo van a hacerlo si nosotros no salimos allá afuera a dar testimonio de que Cristo cambia, a dar testimonio de que la verdad es efectiva, a dar testimonio de que Él puede hacer lo que dice que puede ser a través de nosotros? Y para que esto acontezca, nosotros tenemos que comprometernos con Él. Tenemos que romper estos compromisos que venimos cargando con el mundo, con la sociedad, con la religiosidad, y empezar a entrar en la veracidad de la palabra, porque los testigos nos están viendo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, porque somos cartas abiertas, siendo leídas ante una gran nube de testigos. Y es importante que entendamos que estamos siendo leídos en nuestros trabajos, estamos siendo leídos en las universidades, estamos siendo leídos entre nuestros amigos, estamos siendo leídos entre nuestra familia, estamos siendo leídos entre los conocidos, estamos siendo leídos en las escuelas, estamos siendo leídos todo el tiempo. Desde el momento en que nosotros profesamos que somos hijos de Dios, que le servimos al Cristo de la gloria, los ojos de las personas están puestos sobre nosotros para ver cómo nos estamos comportando. Y la veracidad es que le damos muchas excusas para que no crean en Dios, que dejamos mucho que desear con la manera en la que nos comportamos, y que la manera en que nos comportamos refleja nuestra falta de compromiso. ¿Con qué estamos comprometidos, iglesia? ¿Estamos comprometidos realmente con Dios? ¿Hemos hecho un compromiso con Cristo? ¿Estaremos entrando en un compromiso con el Espíritu Santo en nosotros? ¿O nuestra relación es superficial y nuestros compromisos se encuentran en otra parte? El rey Artajerjes estaba comprometido, estaba totalmente envuelto en los asuntos de su reino. El rey Artajerjes había conquistado y destruido Jerusalén. El rey Artajerjes se encontraba sentado en el trono. Nehemías también era un hombre comprometido. Nehemías estaba comprometido con su Dios, y el compromiso con su Dios lo llevó a adquirir el compromiso con su Dios lo llevó a estar ante el rey Artajerjes y gozar de una palabra de compromiso del rey, y no una palabra cualquiera, sino una palabra reforzada por la presencia del rey sentada a la mano derecha del rey. Y esto es importante. No fue cualquier palabra la que Nehemías estaba a punto de recibir. Era una palabra sellada con el compromiso. Era una palabra respaldada con todo lo que él necesitaba para iniciar la acción que estaba buscando. Y esto nos enseña que gran parte de nuestro estancamiento, gran parte de las vueltas que le estamos dando al mismo desierto, gran parte de estar repitiendo la misma prueba una y otra vez es nuestra falta de compromiso. Porque Dios está sentado al trono y nuestro Señor Jesucristo está a su mano derecha. Y Dios está deseoso por darnos palabra de compromiso que viene respaldada con todo lo que necesitamos para iniciar las acciones que tenemos que iniciar. Pero no podemos recibir esa palabra porque nosotros no estamos comprometidos, porque nosotros no estamos en el lugar en el que deberíamos estar. Y en el momento en que nosotros nos posicionemos con compromiso ante su presencia, vamos a alcanzar la palabra que Dios está deseoso de desatar sobre nuestras vidas, porque Dios ha estado comprometido con nosotros desde el principio. Por eso que cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo el primer sacrificio y los revistió con las túnicas. Es por eso que existe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios está comprometido con su creación. La verdadera pregunta es, ¿estaremos nosotros comprometidos con Él? ¿Estaremos ante la presencia del Rey como hombres y mujeres de compromiso o no? Pues yo lo aseguro, y hoy no voy a usar la palabra amigo y amiga porque esta palabra no es para ustedes. Hermanos y hermanas,
yo le aseguro que si usted se compromete con su Dios, va a recibir una palabra sellada de parte del Señor. Va a recibir una palabra que no va a poder ser revocada. Una palabra que ni el diablo ni el infierno va a poder detener. Una palabra que va a traer cosas a existencia. Una palabra que va a abrir puertas que no van a poder ser cerradas y que va a cerrar puertas que no van a poder ser abiertas. Una puerta que va a traer hacia ti todo lo que sea la voluntad del Señor para tu vida y va a alejar de ti todo lo que no sea de Él. Pero para recibir esta palabra tenemos que entrar en un compromiso con el Rey. Desde el inicio de esta enseñanza frente al Rey o ante la presencia del Rey, hemos estado enseñando de cómo Nehemías se comportaba con excelencia una y otra vez. Cómo Nehemías en su humanidad se mantenía bajo sus circunstancias de buen ánimo. Cómo Nehemías ejecutaba sus funciones. Y fueron estas acciones las que demostraban el compromiso de Nehemías hacia el rey Artajerjes. Y ahora tenemos su petición ante la presencia del rey, lo que demuestran su compromiso para con Dios. Y aquí es donde quiero ponerte en perspectiva. Aunque la historia bíblica comienza enseñándonos el compromiso de Nehemías con el rey Artajerjes en medio de toda la adversidad que estaba aconteciendo, Nehemías era capaz de comprometerse al nivel que se comprometía porque él estaba totalmente comprometido con su Dios. Y el compromiso que él sentía con su Dios lo capacitaba para comprometerse saludablemente en todo el resto de las áreas de su vida. Y cuando nosotros nos comprometemos con Dios primero, entonces Dios trae el balance que necesitamos para que nos comprometamos sanamente en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios entiende y Dios comprende que Él nos dio una vida compleja, que Él nos dio una vida multifacética y Él quiere ser el centro de todas esas cosas para ayudarte a administrar la complejidad de tu vida correctamente y que puedas balanceadamente comprometer tu vida en los lugares que deben de estar comprometidos y quitar compromisos de los lugares que deben de ser removidos. Y para alcanzar esto tenemos que comprometernos con el Rey. En el próximo punto, planificación de metas en tiempo aceptable. Y estamos en el estamos en Nehemías capítulo 2, versículo 6, en la parte final del verso. La primera parte nos decía: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada con él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Hay ciertas expresiones dentro de la iglesia que se escuchan espirituales, pero son dañinas. Hay expresiones dentro de la iglesia que alimentan la irresponsabilidad y la negligencia del pueblo. Una de las expresiones más dañinas que yo he escuchado dentro de la iglesia y que aún en mis propios labios la encontré hasta que el Señor me enseñó lo que estaba repitiendo es esta: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo dice Job después que pierde sus hijos, el ganado y todas sus riquezas tras un ataque de Satanás en el mismo día. Pero Job está repitiendo estas palabras porque Job no tiene un pedazo de información que nosotros tenemos. Job no tiene un capítulo 1 en la historia. Para Job la historia comienza cuando llegan todos los sobrevivientes de estos desastres a darle la noticia, y por falta de información Job demuestra fidelidad y se niega a maldecir el nombre del Señor. Y entonces dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la Biblia se toma todo el tiempo del mundo de darnos un capítulo 1 en el libro de Job, donde dice que Satanás se mezcló entre los ángeles y subió al cielo, y hubo una conversación entre Jehová Dios y Satanás. Y de hecho la Biblia nos enseña que es Dios mismo quien incita a Satanás en contra de Job. Y hay mucho que decir, pero en el día de hoy la enseñanza no estamos hablando de Job, estamos hablando de planificación de metas en tiempo aceptable, y cómo esta expresión de Jehová Dios, Jehová quitó nos lleva a la mediocridad de no hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces sale Satanás de la presencia de Dios y comienza a quitarle
a Job. Y esto es importante porque entonces la Biblia se encarga de enseñarte que quien le está quitando a Job es Satanás, no es Jehová. Pero Job no lo sabe. Entonces Job acepta todas aquellas circunstancias como si vinieran de Dios. Y es cierto que Dios las permite. Es cierto que Dios estableció los límites. Pero la mano que está ejecutando todo el robo, todo el daño, es la mano de Satanás. Así que la próxima vez que comiences a experimentar estas cosas en tu vida, medita antes de decir Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Otra expresión que se escucha espiritual y es extremadamente dañina es la de si Dios quiere. Si Dios quiere. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que desde el inicio Dios quiere. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas en el amén. Así que Dios quiere. Y esta expresión está diseñada para disfrazar la mediocridad de nosotros bajo un manto religioso, para justificar la condición en la que nos encontramos, crear excusas para las circunstancias que estamos enfrentando, porque no queremos enfrentar las realidades del asunto, ni queremos enfrentar la responsabilidad que nos toca. Sin embargo, tenemos a Nehemías frente a la presencia del rey, y Artajerjes, antes de dar una palabra, buena o mala, para su siervo Nehemías, quería saber cuánto durará tu viaje y cuánto volverás. El rey quería saber si Nehemías tenía un plan. El rey quería saber si había metas establecidas. El rey quería saber si había un plan de acción aceptable para él. El rey quería saber si Nehemías estaba actuando impulsivamente o había pensado detenidamente aquellas cosas, porque hacen una gran diferencia. Iglesia, planificar no es malo. Sentarnos a planificar es necesario. Sentarnos y trazar las ideas, los pros, los contras, más o menos un tiempo aceptable donde las cosas deben de pasar, poder determinar qué resultados son aceptables, qué resultados no van a ser aceptables. Todo esto está bien, todo esto es necesario, todo esto de hecho es la evidencia de nuestro compromiso en este asunto, en este plan que estamos a punto de entrar, porque no podemos pasar por la vida siendo sencillamente movidos por nuestras emociones. No podemos pasar por la vida improvisando ante cada situación que nos llega. ¿Van a ir nuestros planes según nosotros los hacemos? No, de ninguna manera. ¿Van a ser todos nuestros planes aceptables ante la voluntad de Dios? No, en ninguna manera. Y esto lo vamos a ver más adelante, aún en la vida de Nehemías. Pero es nuestra responsabilidad establecer planes. Es nuestra responsabilidad establecer metas a largo y corto plazo. Es nuestra responsabilidad invertir tiempo para poder entender qué cosas, qué resultados van a ser aceptables y cuáles son los resultados que no deseamos. Es importante sentarnos y ver los costos de las cosas en las que vamos a entrar. Jesús da una enseñanza de esto en el Nuevo Testamento. Jesús enseñaba, no se detiene un hombre antes de iniciar una construcción para entonces estimar los gastos de lo que va a necesitar. Y muchas veces nosotros entramos en planes, en metas, sin estimar los costos, sin estimar las cosas que van a ser necesarias para nosotros poder alcanzar esas cosas. Y empezamos a edificar y entonces nos quedamos a mitad y nos convertimos en la burla de los demás y venimos ante la presencia del Señor preguntando, oh Dios, ¿por qué? Y no tiene que ver absolutamente nada con Dios y todo con nosotros. No administramos bien. No nos sentamos a planificar, no establecimos metas, no hicimos planes de contingencias. Nosotros sencillamente espiritualizamos nuestra irresponsabilidad y se la tiramos ante la presencia de Dios y que sea tu voluntad. Y esto no está bien. Cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué tiempo durará tu viaje y cuándo vas a volver? El rey no acordó enviar a Nehemías hasta que no recibió respuesta a esto. Y esto a lo mejor
te va a chocar, te va a molestar, te va a incomodar, pero hay bendiciones que Dios quiere depositar en tus manos que no las vas a recibir hasta que no hagas un plan, hasta que no te sientes y llegues ante la presencia de Dios con un compromiso correcto, hasta que no llegues ante la presencia de Dios expresando más o menos una idea, un plan de las cosas que son aceptables, que no son aceptables. Dios no las va a derramar porque no te va a dar cosas que tú no puedes manejar. Y entonces Nehemías le dice al rey, más o menos en el tiempo, que iba a ir y que iba a regresar. Y en el último punto del día de hoy, permisos y provisión. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Miren la importancia de la planificación que estamos viendo en el verso anterior. Este verso es la demostración de cómo nosotros debemos de llegar ante la presencia de nuestro rey tras planificar un asunto. Nehemías entendía con quién estabas hablando. Desde el inicio de la historia hemos estado puesto esto en perspectiva y lo sigo recalcando. Y la razón por la que hago esto es porque hay enseñanzas en esta historia que ya no se practican en el día de hoy. Nos han enseñado a no llegar ante la presencia de Dios con peticiones específicas para necesidades específicas, porque han disfrazado esto o han anulado estas cosas con enseñanzas como Dios sabe lo que tú necesitas. Y sí, Dios sabe todo lo que necesitamos. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Sin embargo, el verso nos está enseñando la historia bíblica, y esta no es la única historia. Hay otra historia que respaldan esto con claridad. La historia bíblica nos está enseñando de que Dios espera de nosotros, sus siervos, un compromiso, un grado de planificación y de entendimiento de los materiales que vamos a necesitar para iniciar cualquier obra que Él nos está enviando, y Él va a suplir todo lo que nos falte, todo lo que nos pase por encima. Pero necesitamos entender que tenemos que llegar ante la presencia de Dios con peticiones específicas, producto del esfuerzo de la planificación, producto de la organización, producto del compromiso de nosotros con la obra que Dios nos está dando. Porque Nehemías ya había pensado esto de lado a lado. Nehemías todavía no había salido y él sabía que necesitaba, número uno, permisos. Nehemías sabía que estaba a punto de entrar en una construcción, y en los tiempos de hoy, por lo menos aquí en la nación de Estados Unidos, para comenzar cualquier construcción, cualquier remodelación, cualquier extensión, cualquier alteración que se le vaya a hacer a un edificio, se necesitan permisos. Entonces, Nehemías estaba buscando los permisos antes de entrar. Nehemías estaba buscando aquello que era necesario para iniciar la obra. Entonces nosotros tenemos que imitar el ejemplo de Nehemías. Tenemos que movernos a buscar las cosas que necesitamos para iniciar la obra a la que vamos a entrar. Si usted está buscando expandir la iglesia, está buscando remodelarla, está buscando, no sé, construir un templo, lo que sea que usted esté a punto de comenzar a edificar, el libro de Nehemías nos enseña de que vayamos ante la presencia de Dios y comenzamos a pedir los permisos que necesitamos, y que la Biblia nos enseña que Dios los va a proveer. No tan solamente le pide las cartas para los gobernadores, que son los permisos que estamos hablando. Nehemías también pide provisión de madera para arreglar las puertas, construir las casas. Está viendo el nivel de planificación que Nehemías ya tenía. Número uno, si le place al rey, dame cartas para los gobernadores al otro lado. Ya Nehemías sabía cuántos gobernadores estaban en el otro lado y quiénes eran. Y específicamente le dice, y para Asaf, que era el hombre encargado del bosque, para que me dé toda la madera que yo necesito para mi casa y para las puertas de la ciudad que voy a edificar. Entonces tengo que preguntarte, ¿Nehemías había planificado o no había planificado? ¿Nehemías había estudiado la situación o no había estudiado la situación?
Porque Nehemías no dice el gobernador, no. Nehemías dice los gobernadores, dando a entender que necesitaba algo de todos y cada uno de ellos. Entonces dice, y Asaf, que es el encargado del bosque, él tiene la madera que yo necesito y necesito tus permisos, necesito tus cartas para que esta gente me dé todo lo que yo necesito. Entonces cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios y nosotros hemos hecho nuestra tarea, sea cual sea, ya tenemos las agencias que tienen los permisos y los materiales que nosotros necesitamos, ahora venimos ante la presencia del Rey. Oh Jehová Dios, tal y cual agencia, tal y cual cosa, dame los permisos que necesito, envía tu palabra para que me faciliten los materiales. ¿Está viendo la diferencia? Ahora tenemos una meta específica que es producto de la planificación. Ahora tenemos una línea de batalla más enfocada. Tenemos una visión más clara de por dónde podemos iniciar. Porque le garantizo que la historia nos va a enseñar más adelante que vamos a ser sorprendidos por muchas cosas en el proceso de construcción que nosotros no esperamos, y que ahí vamos a ver la mano de Dios dándonos palabra e instrucción en el momento, pero lo que nos toca a nosotros, somos responsables. Hermano, hermana, ministro que me escuchas, no entres a proyectos sin entender los costos del proyecto, no entres a nuevos a nuevas metas, a nuevos planes, sin antes sentarte y hacer un estudio claro de lo que tienes que hacer. La única manera en que yo te diría que te saltaras estos pasos es que Dios te dijera qué vas a hacer. Y ya ahí no hay que preguntar porque el plan lo recibimos del Señor. Pero en el caso de Nehemías fue preñado por Dios. Pero la Biblia no nos dice que Dios le dio una palabra a Nehemías para que fuera a construir, sino que puso en Nehemías en su corazón el querer como el hacer. Así que si Dios te dio una palabra de hacer algo, es un poco distinto a lo que estamos enseñando hoy, pero si Dios ha puesto en tu corazón el querer y el hacer algo, entonces todos estos pasos son necesarios para nosotros. Estos pasos deben de ser parte de nuestra vida diaria, y en el único momento en que entonces la planificación cambia un poco es cuando Dios te da la palabra, porque cuando Dios te da la palabra de lo que vas a hacer, Él te dice cómo tienes que hacerlo. Esto está escrito durante toda la Biblia. Moisés, regresa de Egipto, vamos a liberar al pueblo. Moisés, ¿por qué oras a mí? Levanta la vara. Moisés, háblale a la peña. Moisés, golpea a la peña. Entonces Dios daba la palabra y la instrucción de cómo hacerlo. Pero cuando Dios pone en tu corazón el querer como el hacer, entonces es nuestra responsabilidad hacer estas cosas. Es nuestra responsabilidad sentarnos y hacer la planificación. En el día de hoy vamos a dejar la enseñanza hasta aquí. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra y Presencia el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te bendecimos en el nombre de Jesús y hasta luego.